Nadie habría dado nada por esa niña. Sola en el frío, sin familia, sin rumbo, hasta que, en medio del bosque cubierto de nieve, encontró un caballo al borde de la muerte. Podría haberlo dejado atrás, pero algo en su pecho gritó, «Quédate». La nieve lo cubría todo, dándole al pueblo una atmósfera fantasmal. Entre las casas de madera marcadas por el tiempo y la guerra, los delicados pasos se hundían en el blanco infinito. Los ojos claros de Annelus miraban a lo lejos, buscando algo que no podía nombrar con exactitud. Su estómago gruñía, pero hacía tiempo que se había acostumbrado al hambre. Con 14 años, la soledad era su única compañera. Su padre se había marchado a la guerra y nunca regresó. Su madre cayó víctima de la fiebre poco después. Desde entonces, el pueblo la trataba como un fantasma, presente, pero invisible. Aquella tarde, mientras recogía ramas cerca del bosque, un sonido rompió el silencio, un relincho apagado, lleno de dolor. Su corazón latió más rápido. Con cautela, siguió el sonido hasta encontrar un claro oculto entre los árboles. Allí, tendido sobre la nieve, yacía un caballo negro. Su pelaje, que aún brillaba bajo la suciedad y la sangre seca, contrastaba fuertemente con la blancura del entorno. Una de sus patas estaba herida. «¿Estás herido?». Se acercó lentamente. El animal intentó levantarse, pero su cuerpo no le respondió. El miedo en sus ojos era evidente. Annelus se quitó la bufanda y se arrodilló. El frío quemaba sus rodillas, pero no le importó. Extendió con cuidado la mano. El caballo se estremeció y sus fosas nasales temblaron. «No voy a hacerte daño». Permanecieron allí, mirándose el uno al otro, mientras solo el viento susurrante en las ramas rompía el silencio. Tras una eternidad, el caballo bajó finalmente la cabeza, agotado. En ese momento, algo dentro de ella cambió. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió completamente sola. Pero ayudar al caballo era un riesgo. El pueblo no perdonaba a nadie que desperdiciara comida o recursos en algo que no asegurara la supervivencia. Si descubrían que estaba cuidando a un animal herido, podrían expulsarla. Aún así, tomó una decisión. Cogió nieve fresca y la presionó contra la herida del caballo para detener el sangrado. Luego, se quitó la chaqueta y la colocó sobre el animal. El frío era insoportable, pero no podía dejarlo morir allí. «Volveré, te lo prometo». El caballo cerró los ojos, exhausto. Annelus se levantó y corrió de regreso al pueblo. Necesitaba encontrar comida, algo que pudiera alimentar a ambos. El invierno era despiadado, pero por primera vez, una chispa de esperanza brillaba en medio de la nieve. Cada paso que daba hacia el pueblo era mordido por el frío. Su corazón latía no solo por el cansancio, sino también por la incertidumbre. ¿Dónde encontraría comida para el caballo? El pueblo era pequeño y silencioso, las casas sombras de tiempos mejores. Humo se elevaba de las chimeneas, mezclándose con el débil aroma de sopa aguada. Los aldeanos apenas se miraban entre sí. Cada uno luchaba por sobrevivir. Nadie tenía nada que regalar. Annelus se deslizó hacia el costado de la panadería, donde el viejo Smith solía dejar pan mohoso para los perros callejeros. Revolvió entre los restos y tomó los pedazos más blandos. No era mucho, pero era algo. «Niña». La áspera voz del panadero la hizo congelarse. Lentamente, se giró. Smith era un hombre amargado, pero no cruel. La miró desde arriba, sus ojos cansados sin rastro de bondad. «¿Robando otra vez?». Annelus tragó saliva. «Son solo sobras». El panadero suspiró y se rascó la barba gris. «Llévatelo y vete. Pero no te acostumbres». Asintiendo rápidamente, Annelus apretó los trozos de pan contra su pecho y salió corriendo. Necesitaba más. El granero abandonado en el borde del pueblo siempre había sido un refugio. Casi nadie iba allí, ya que el techo estaba a punto de derrumbarse y el olor a heno podrido espantaba incluso a las ratas. Allí encontró un puñado de zanahorias congeladas, olvidadas en un rincón. Tomó tantas como pudo cargar y, sin dudarlo, volvió al bosque. El caballo seguía allí.
Respiraba lentamente, sus costados subiendo y bajando con esfuerzo. Al oír pasos, abrió los ojos, pero no se movió. Te traje comida. Annelus se arrodilló junto al animal. Partió un trozo de pan y extendió la mano con cautela. El caballo lo olfateó, desconfiado, antes de morderlo con cautela. Así, poco a poco. Con bocados pequeños y largas pausas, el animal aceptó la comida. Era extraño lo significativo que era ese momento por encima de todo lo demás. Cuando acarició su cuello con suavidad, un recuerdo destelló en su mente como un relámpago. Su padre, sosteniendo su pequeña mano, señalando un caballo en el mercado de la ciudad. Algún día, cuando vuelva, tendremos uno como ese. Fuerte y veloz como el viento. Pero su padre nunca. Regresó, y ahora estaba ese caballo, tan perdido como ella. Un dolor atravesó su pecho. Reprimió el recuerdo y se concentró en el presente. No sé cómo te llamas, pero eso no es importante. Ahora ya no estás solo. El caballo cerró los ojos y aceptó su caricia. Annelus ajustó su chaqueta alrededor del animal y se apoyó contra su cálido cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, no solo sentía el frío, sentía que pertenecía a algún lugar. El viento aullaba entre los árboles, levantando copos de nieve como ceniza sobre el claro. Annelus despertó con los miembros entumecidos, apoyada contra el pelaje cálido del caballo negro. El animal respiraba lentamente, pero con regularidad. Seguía vivo. Se incorporó y frotó sus manos para calentarlas. El cielo empezaba a iluminarse, tiñendo el horizonte de un gris pálido. Era hora de tomar una decisión. No podía dejar al caballo allí, indefenso. El pueblo no debía enterarse. ¿Y si los saqueadores que merodeaban la zona lo encontraban? Solo era cuestión de tiempo antes de que alguien descubriera sus huellas en la nieve. Suavemente, acarició el hocico del animal y susurró. Tenemos que irnos de aquí. El caballo abrió los ojos, pero no se movió. La herida en su pierna seguía grave. Necesitaba refugio y descanso. Annelus miró a su alrededor. El bosque era traicionero, pero conocía un lugar, un granero viejo y olvidado en las afueras del pueblo. Casi nadie se atrevía a ir allí, por miedo a que se derrumbara. Justamente por eso, era el escondite perfecto. Será difícil, pero no te abandonaré. La nieve dificultaba cada paso. Con paciencia y palabras suaves, Annelus animó al caballo a ponerse de pie. Lo intentó una vez y cayó. La segunda vez, casi colapsó bajo su propio peso. Solo una vez más. Como si entendiera la urgencia en su voz, el caballo reunió sus últimas fuerzas y, tembloroso, logró mantenerse en pie. Paso a paso, avanzaron por el bosque. La sangre goteaba sobre la nieve, dejando un rastro que Annelus solo podía rogar que nadie siguiera. Cuando por fin divisó el granero, sus piernas casi cedieron de alivio. Empujó la vieja puerta de madera, que crujió con fuerza, rompiendo el silencio de la mañana. El olor a paja vieja y madera húmeda impregnaba el aire. No era un refugio perfecto, pero era mejor que el claro abierto. El caballo entró con lentitud, inclinando la cabeza para pasar por la entrada baja. Apenas encontró un rincón medianamente cómodo, se dejó caer sobre la paja. Annelus se arrodilló a su lado y empezó a limpiar la herida con un trozo de tela y nieve fresca. El caballo se estremeció con cada contacto, pero no se apartó. Justo cuando terminaba, la puerta del granero crujió de nuevo. El corazón de Annelus se detuvo. ¿Qué haces aquí? La voz áspera venía desde atrás. Lentamente, se giró y vio a Hans, un hombre del pueblo. Alto, delgado, con una mirada aguda, Hans era conocido por aparecer siempre donde no debía. Nada, respondió apresurada, colocándose entre él y el caballo. Hans recorrió con la vista al animal herido y frunció el ceño. Ese es un caballo militar. ¿De dónde lo sacaste? Annelus tragó saliva. Pertenecía a un soldado. Lo encontré agonizando en el bosque, dijo, esforzándose por sonar firme. Hans cruzó los brazos. No puedes quedártelo. Si los saqueadores se enteran de que tienes un animal así,
lo matarán y venderán la carne. Nadie tiene que saberlo. Silencio. Hans la observó durante un largo rato. Luego suspiró. Haz lo que quieras, pero no se lo digas a nadie. Si alguien se entera, no podré ayudarte. Se giró y salió, cerrando la puerta tras él. El corazón de Annelies latía tan fuerte que parecía a punto de romperse. Puso su mano sobre el cuello del caballo, tratando de calmarlo, o de calmarse a sí misma. Hans tenía razón. El peligro se acercaba cada vez más. Y en el fondo de su ser, Annelies sabía que esto era solo el comienzo. El tiempo en el granero parecía haberse detenido. Las tablas crujían con el viento, el olor a paja húmeda impregnaba el aire. Annelies deslizó su mano por el lomo del caballo, sintiendo el calor que emanaba de su cuerpo. La herida en su pierna seguía grave, pero ya no sangraba tanto. Afuera, el pueblo permanecía en su acostumbrado silencio, pero algo era diferente. Hans no había regresado. Y de algún modo, Annelies sabía que eso no era una buena señal. Cuando cayó la noche, se oyeron pasos afuera. Annelies se quedó inmóvil. El caballo, que había estado descansando con los ojos entrecerrados, alzó las orejas, alerta. Un susurro. Luego otro. Alguien estaba allí. La puerta crujió lentamente. Annelies contuvo la respiración y se agazapó en la sombra del granero, tratando de esconderse. Dos hombres entraron, con ropa sucia y ojos hundidos por el hambre. Eran saqueadores. El primero era alto y delgado, con un abrigo de lana raído. El segundo, más bajo y fornido, sostenía un cuchillo en la mano. Hans no mintió, murmuró el más alto. Mira esto. El corazón de Annelies se aceleró. Hans la había traicionado. El más corpulento se acercó al caballo, que resopló y golpeó el suelo con la pezuña. Todavía cojea, está herido, pero carne es carne. Podríamos venderlo, dijo el otro. Los militares pagan bien por un caballo así. Annelies sintió que la sangre se le helaba en las venas. Tenía que hacer algo. Ahora. Agarró una pala apoyada en la pared y la sujetó con fuerza. Sus manos temblaban, sus piernas parecían ceder bajo su peso, pero no podía permitir que se llevaran al caballo. Sin pensarlo, saltó de las sombras y golpeó con todas sus fuerzas. La pala impactó el brazo del saqueador, quien soltó un grito de dolor. El otro se giró rápidamente hacia ella, con furia en los ojos. Maldita mocosa. Corrió hacia ella. El caballo relinchó con fuerza, alzó la cabeza y, de repente, se encabritó. Con un violento movimiento, golpeó al hombre con las patas delanteras en el pecho. El saqueador salió despedido hacia atrás y cayó al suelo con un golpe sordo. El otro retrocedió tambaleándose y sujetando su brazo herido. «Vas a arrepentirte de esto», gritó antes de salir corriendo. El otro no se movía. Annelies temblaba de pies a cabeza. ¿Qué acababa de hacer? La noche era larga. El caballo resopló, todavía inquieto. Annelies trató de controlar su respiración, pero la adrenalina seguía corriendo por su sangre. Los saqueadores regresarían, seguro. Y la próxima vez, tal vez con refuerzos. Tenía que huir. Pero, ¿a dónde? El caballo no podía correr, aún estaba demasiado débil. La única opción era resistir y esperar que el destino estuviera de su lado. La noche cayó como un pesado velo sobre el pueblo. El viento silbaba entre las rendijas del granero, trayendo consigo el aroma del frío y el peligro. Annelies apoyó la frente contra el lomo cálido del caballo y sintió su respiración pesada. Su corazón latía con fuerza. Los saqueadores regresarían. No había duda de ello. Había advertido a Hans. Su conciencia pesaba por haber dudado de él. Ahora solo quedaba huir. Pero, ¿cómo? El caballo aún cojeaba, y el frío sería su castigo en el bosque. Sin un plan, no sobrevivirían ni una noche. Pero quedarse allí era peor. Annelies acarició el lomo del caballo, tratando de calmarlo. Tenemos que irnos, murmuró.
La única opción era atravesar el bosque y encontrar un lugar seguro antes del amanecer. Recogió todo lo que pudo llevar, unas zanahorias congeladas, pan duro y una vieja manta que encontró en un rincón del granero. Se la echó sobre los hombros y se aferró a la tela con su cuerpo tembloroso. Será difícil, pero lo lograremos, susurró, más para sí misma que para el caballo. El animal la miró con sus ojos oscuros, brillando bajo la tenue luz. Con esfuerzo, abrió la puerta del granero. Una ráfaga de viento helado entró y la hizo estremecer. La nieve reflejaba la luz de la luna, tiñendo el camino de un resplandor pálido. Sujetó las riendas improvisadas y guió al caballo afuera. Cojeaba, pero la siguió. Confiaba en ella. El bosque era un laberinto de sombras. Las ramas nudosas parecían brazos esqueléticos que intentaban atraparlos. El silencio era profundo e inquietante, solo interrumpido por el sonido sordo de sus pisadas sobre la nieve. Cada ruido hacía que Annelus contuviera el aliento. Los saqueadores podían estar en cualquier parte. La nieve dificultaba su avance. Con cada paso, sus pies se hundían más, robándole poco a poco las fuerzas. De repente, un crujido en el bosque. Se detuvo de inmediato. El caballo también. Su corazón latía más rápido. Alguien estaba allí. Sus ojos recorrieron la oscuridad, buscando el más mínimo movimiento. El viento se intensificó, haciendo crujir las ramas desnudas. Tal vez solo era el viento. Tragó en seco y siguió caminando. Las horas pasaron. El frío era insoportable. Todo su cuerpo dolía, sus músculos suplicaban descanso. Las patas del caballo temblaban, estaba agotado. Annelus sabía que no podrían continuar por mucho más tiempo. Entonces, la vio. Una cabaña. Pequeña, solitaria, con la madera ennegrecida por el clima y un techo cubierto de nieve. Pero era un refugio. La alivió una oleada de esperanza. Con sus últimas fuerzas, guió al caballo hasta allí. La puerta crujió al empujarla y reveló un interior oscuro y silencioso. Extendió la manta en el suelo y preparó un rincón improvisado para descansar. El caballo se dejó caer de inmediato, exhausto. Annelus se acurrucó junto a él, temblando. Afuera, el viento seguía aullando. Pero por primera vez en toda la noche, sintió que tenía una oportunidad. Se quedó dormida sin darse cuenta. Un ruido la despertó. Su corazón se aceleró. Alguien estaba afuera. Contuvo la respiración y se pegó más al caballo. Pasos pesados crujieron sobre la nieve. Rodeaban la cabaña. Luego, un golpe en la puerta. Sé que hay alguien aquí. La voz era áspera, pero no sonaba amenazante. El miedo, sin embargo, era más fuerte que la curiosidad. Pero huir no era una opción. Con las manos temblorosas, Annelus se levantó y destrabó la puerta. Afuera, un anciano la miraba. Su rostro estaba marcado por los años, con una barba gris y unos ojos cansados, pero amables. Su mirada pasó de Annelus al caballo, que yacía en el suelo. Así que fuiste tú quien sacó al animal del bosque. Su corazón casi se detuvo. ¿Cómo lo sabía? El anciano suspiró y se apoyó pesadamente en su bastón. Déjame entrar. Hace demasiado frío para hablar aquí afuera. Annelus dudó. Pero había algo sincero en su voz. Y en ese momento, no tenía nada más que perder. Retrocedió un paso y lo dejó pasar. La puerta crujió al cerrarse. El olor a madera húmeda y humo viejo flotaba en el aire. El anciano se quitó los guantes desgastados, se sacudió la nieve de los zapatos y observó al caballo con atención. Está peor de lo que pensaba, murmuró. Annelus se tensó, lista para defenderse de cualquier amenaza. No le haré daño a nadie esta noche, suspiró el anciano, arrastrando una silla de madera para sentarse con la lentitud de alguien que había vivido demasiados inviernos. No he venido a hacer daño, continuó, pero necesito entender. ¿Por qué arriesgas todo por este caballo? Su mirada se posó en el animal, que respiraba con dificultad, sus ojos entrecerrados por el agotamiento. ¿Cómo explicarlo?
¿Cómo poner en palabras lo que su corazón ya sabía? Pasó los dedos suavemente por el lomo del caballo. Porque ya no queda nadie más. Regresamos a casa. El caballo levantó la cabeza y luchó por ponerse de pie. Se podía ver el dolor en su expresión, pero sus patas lograron sostenerlo. El anciano observó la escena con una mezcla de incredulidad y respeto. Entonces está decidido. El regreso. El pueblo aún dormía cuando llegaron, pero algo era diferente. Un fuerte olor a humo flotaba en el aire. El corazón de Annelus comenzó a latir con fuerza. Al dar la última vuelta en el camino, la escena ante sus ojos la golpeó como un puñetazo en el estómago. Una casa estaba en llamas. Los aldeanos corrían desesperados con cubos de agua, tratando de sofocar el fuego. Entre ellos estaba Hans, su rostro cubierto de hollín. Cuando vio a Annelus, sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué has hecho? Pero antes de que pudiera responder, un fuerte estallido resonó en la calle principal. Los saqueadores habían vuelto. Y esta vez, no estaban solos. El anciano jaló a Annelus detrás de un barril volcado. Ahora necesitas más que solo valentía. La decisión. En medio de la plaza del pueblo, el líder de los saqueadores avanzó. El odio ardía en su mirada. ¿Dónde está esa pequeña bestia? Hans le lanzó una rápida mirada a Annelus antes de volverse de nuevo hacia el enemigo. No está aquí. El líder sacó un cuchillo y lo apuntó directamente a Hans. No me mientas, o morirás en su lugar. El corazón de Annelus latía con fuerza. No permitiría que nadie sufriera por su culpa. Con una última mirada a Nacht, salió de su escondite. Estoy aquí. El silencio fue absoluto. Los ojos del saqueador se entrecerraron. Así que, al final, decidiste aparecer. Cada músculo de su cuerpo gritaba por huir, pero sus pies permanecieron firmes en el suelo. Deja al pueblo en paz. El líder dejó escapar una risa cruel y sarcástica. ¿Y por qué habría de hacerlo? No tenía respuesta. Pero entonces, Nacht avanzó. El caballo alzó la cabeza con orgullo, resopló con fuerza y sus fosas nasales se expandieron. Sus ojos ardían como brasas encendidas. Los saqueadores vacilaron. El líder frunció el ceño y su cuchillo tembló ligeramente en su mano. Ese caballo. Hans aprovechó el momento. Ese caballo pertenecía a un soldado. ¿Sabes lo que eso significa? Los saqueadores se miraron entre sí, inseguros. La duda se extendió como fuego en un campo seco. Incluso los más despiadados entre ellos sabían que era peligroso enfrentarse a algo que había pertenecido al ejército. El líder titubeó por un momento, luego escupió en el suelo. Esto aún no ha terminado. Se dio la vuelta y desapareció en las sombras del bosque. Los demás lo siguieron. La tensión en el pueblo comenzó a disiparse poco a poco. Hans dejó escapar una risa nerviosa y pasó una mano sucia de hollín por su frente. Siempre metida en problemas. El anciano le dio a Annelus una palmadita en el hombro. Pero ¿sabes cómo salir de ellos? Annelus pasó la mano por el cuello de Nacht, sintiendo su respiración firme y tranquila. Esta vez, la batalla estaba ganada. Pero el destino aún tenía una última sorpresa reservada. El pueblo quedó en un silencio denso. Las brasas del incendio proyectaban sombras titilantes sobre la nieve. El olor a humo se mezclaba con el aire helado, llevando consigo el peso de todo lo que había ocurrido. Hans observó las huellas en la nieve, con los brazos cruzados. Los saqueadores no se rendirán tan fácilmente, murmuró con preocupación. Conrad dejó escapar un profundo suspiro, con la mirada fija en la oscuridad del bosque. Quizás el miedo los haya ahuyentado por ahora. Pero el pueblo debe estar preparado. Poco a poco, los aldeanos se acercaron. Sus rostros todavía reflejaban miedo e incertidumbre. Todos los ojos se posaron en Nacht, que se mantenía firme en el centro de la plaza. Su aliento se elevaba en nubes blancas en el aire frío, pero el caballo permanecía inmóvil, como si estuviera listo para enfrentar cualquier amenaza en cualquier momento. Hans se frotó el rostro cubierto de hollín y miró a su alrededor.
Nunca pensé que un caballo salvaría a este pueblo. Conrad dejó escapar una leve risa, su mirada cansada pero llena de respeto. Algunas leyendas nacen en los lugares más inesperados. La elección. Las llamas habían dejado su huella. Los aldeanos. Intentaban rescatar sus pertenencias de las ruinas humeantes, pero pocas cosas habían sobrevivido a las llamas. El frío hacía que todo fuera aún más difícil. Pequeñas manos recogían trozos de madera útil, mientras otros apagaban los últimos restos de brasas con cubos de agua. Nadie hablaba en voz alta. Trabajaban en silencio, con miradas que oscilaban entre la desesperación y la determinación. Annelus caminó lentamente entre las ruinas, sus pies hundiéndose en la nieve mezclada con cenizas. Su corazón se sentía pesado. ¿Cuántas casas más caerían si los saqueadores regresaban? Una mano en su hombro la sacó de sus pensamientos. Hans le ofrecía un trozo de pan duro. No se puede pelear con el estómago vacío. Su voz era firme, pero comprensiva. Annelus tomó el pan con gratitud, aunque su garganta se cerró de la emoción. Conrad se acercó lentamente, su cuerpo marcado por años de duro trabajo. Hay que tomar una decisión, dijo con voz grave. El pueblo necesita protección, pero también podríamos huir. Los copos de nieve caían suavemente del cielo, como si el clima reflejara la indecisión de la gente. Huir significaba dejarlo todo atrás. Quedarse significaba luchar. Nacht resopló suavemente y sacudió la cabeza. El caballo parecía entender mejor que nadie lo difícil que era esta decisión. Annelus pasó la mano por su cálido cuello, sintiendo su respiración estable y tranquilizadora. Si nos vamos, dijo en voz baja, no será para huir, sino para encontrar algo mejor. Hans asintió. Su mirada reflejaba algo cercano al orgullo. Conrad cruzó los brazos y esbozó una ligera sonrisa. En ese caso, necesitamos un plan. Los primeros rayos del sol iluminaron el horizonte con una luz pálida mientras comenzaban los preparativos. Algunos aldeanos reunían provisiones, otros reforzaban las entradas del asentamiento. Nada volvería a ser igual, pero nadie estaba dispuesto a rendirse. Nacht caminaba lentamente por la plaza del pueblo, aún con pasos cautelosos debido a su herida. El tiempo de descanso había sido breve, pero su recuperación avanzaba. Hans ajustó una silla de montar improvisada mientras Conrad observaba desde la distancia, inspeccionando cada detalle de los preparativos con mirada crítica. Annelus tiró con cuidado de las riendas, probando su firmeza. La confianza entre el caballo y su jinete estaba consolidada. El miedo ya no existía. Hans le dio una palmada en el hombro, con una leve sonrisa en los labios. Si esta es su decisión, vayan con valentía. Conrad se acercó, sus ojos reflejando recuerdos de tiempos pasados. Un camino termina, otro comienza. Que éste los lleve al lugar correcto. La despedida fue silenciosa. Sin palabras innecesarias, solo gestos y miradas que lo decían todo. Con una última inclinación de cabeza, se alejaron. Sus huellas en la nieve marcaban el inicio de un nuevo comienzo. La nieve siguió cayendo, cubriendo lentamente las pisadas que dejaban atrás. Pero la historia de Nacht y Annelus jamás sería olvidada. Y hay historias que merecen ser contadas para siempre.